Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Saludos, hermanas y hermanos. Bienvenidos y gracias por sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria. Este es un espacio formativo de la Comisión de Justicia y Paz con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer CAS. Yo soy Claudia Figueroa Pino. No olviden comunicarse con nosotros a través de las cuentas de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Para iniciar, recordamos que el objetivo de la Escuela de Organización Comunitaria es fortalecer las capacidades organizativas y de diálogo social de las comunidades rurales y urbanas para el ejercicio de la participación ciudadana en defensa de los derechos humanos y de la casa común. En este episodio vamos a conversar sobre los derechos de las personas sin hogar y en situación de calle en la ciudad de Panamá. Y para conocer más de este tema, contamos con Carlos Escudero. Él es investigador especialista en ciencias sociales y también con la participación de Siria Martínez. Ella es trabajadora social y defensora de los derechos humanos. Y con este tema vamos a venir después de la canción, ya que siempre al inicio de cada programa, para sintonizarnos con este tema de los derechos humanos, en esta ocasión escucharemos la canción Los Derechos Humanos, tu mejor instrumento. Esta canción data del año 2012 y fue producida por Extra Producciones en España. Los autores de la canción son Mili Vizcaíno y Pedro Calero. Adelante con la canción. Radio Hogar. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto.
eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. En este episodio conversamos sobre las personas sin hogar y en situación de calle en la ciudad de Panamá. Y para ello contamos con la participación de Carlos Escudero. Él es sociólogo y recientemente dio a conocer los resultados de un estudio que lo denominaron sin hogarismo como condición de desigualdad y exclusión social en Panamá, que lo realizó él con un equipo de investigadores e investigadoras. Así que vamos a poder conocer más sobre esta investigación. Y también contamos con la participación de Siria Martínez. Ella es trabajadora social y con una gran trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Panamá. Bienvenidos a ambos, bienvenida Siria, muchas gracias por estar aquí y enseguida quisiéramos comenzar conversando para comprender este tema, para que nuestra audiencia, que son las comunidades de todo el país, podamos comprender y conocer más sobre la situación de las personas que pues están en situación de calle. Siria, ¿de quiénes estamos hablando y de qué condiciones nos referimos? ¿A qué condiciones nos referimos cuando decimos personas sin hogar, personas en situación de calle? Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Y Claudia, por la invitación, muchísimas gracias. Es una oportunidad para poder compartir sobre un tema que nos asalta diariamente en las calles de Panamá. Cuando nosotros y nosotras salimos, podemos ver muchísimas personas en situación de calle. Es más, muchas personas no sabemos que se les denomina científicamente así, sino que se les dicen orates o les dicen personas del mal vivir, etcétera. ¿Quiénes? ¿Cómo caracterizarlos y caracterizarlas? Yo te puedo decir en términos generales, por observación, que son hombres y mujeres, panameñas y panameños en su mayoría. Hay personas migrantes también, pero no puedo presentar un estudio que nos diga qué porcentaje de migrantes tenemos en las calles. Sin embargo, sí tenemos una gran población panameña de hombres y mujeres, repito, que están en las calles en condición de calle. ¿Qué otras caracterizaciones podemos observar? Por ejemplo, muchos de estos hombres tienen problemas de adicciones, también hay problemas de salud mental. Pero cuando abordamos el tema, no puedo soslayarme de poner el enfoque de género, porque cuando miramos a las mujeres hay otros condicionamientos. También ellas pueden estar en calle por la situación de consumo de drogas, por la situación de desempleo, pérdida de hogar, familia, etcétera. Pero ahí también hay un estigma y discriminación mayor. Ahí entran las interseccionalidades. Por ser mujer, por ser pobre, ya sea mujer afrodescendiente, mujer indígena, etcétera, la sociedad misma te rotula distinto. Entonces las oportunidades también son distintas. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los programas, y lo puedo observar cuando se hacen las entrevistas, que se va a campo, en el territorio mayormente a los que entrevistan son a los hombres, sus testimonios de vida, qué les pasó, cómo fue, pero las mujeres no se atreven a salir en estos testimonios, en estos programas. Yo he visto muy pocas. Y no lo hacen precisamente porque diríamos que el trasfondo, el impacto social es mucho más denso, la mirada
más recriminadora hacia las mujeres. Así que, así en términos generales pudiera ser esta, no sé si decir, no me atrevería a decir un perfilamiento, no, sino por lo menos algunas caracterizaciones. Yo creo que esto a las personas que tenemos esa vena investigativa en Panamá nos tiene que interpelar, que cuestionarnos, porque sí tenemos que sacar estudios, sobre todo pensando en la universidad, en las universidades, sobre todo en la Universidad de Panamá, que pudiéramos hacer algunos estudios sobre esta población para que el país tuviera esa información. A lo mejor algunas personas que nos están escuchando en la mañana de hoy digan, no, pero mira que en tal año se hizo tal cosa, sería bueno entonces compilar, porque no están como a mano para poder uno tener esa información y poder saber, entonces, incluso ni saber, demandar el derecho. Y ahora quiero entrar en la otra parte que me decías, poder demandar el derecho que tiene esta población a la atención, porque no es solamente conocer los datos, no es solamente saber que tenemos esa situación, sino entonces cómo a través de las políticas públicas estamos interviniendo. Y lo que se observa es que la intervención es muy paliativa. Así es. O les llevan comidas, que si les llevan ropa, que lo sacan por momentos, sobre todo cuando hay algunas situaciones que necesitan como que tener la ciudad media simpática. Entonces los sacan y los llevan o los distribuyen en algunos albergues por situaciones momentáneas, pero no contamos con programas que los mantengan fuera de las calles y con programas que precisamente les den la fortaleza que necesitan. Yo vi un programa que me impactó mucho, de un muchacho que en ese entonces, eso fue en el 22, tenía 27 años, habla 4 idiomas, panameño. Él habló en portugués, en francés, inglés y por supuesto el español. Y yo me quedaba, digo, ¿cómo es posible que ese muchacho estudió en la universidad X? Y por la situación que él explicaba de una situación que fue incluso un condicionamiento emocional que hubo por unas pérdidas de sus hijos, no tuvo la plataforma en el país que lo sostuviera y se fue a las drogas, y de las drogas terminó en las calles. Entonces, y él decía que fue por eso, porque el manejo de la frustración, él estaba consciente que él no le había dado el mejor manejo a su duelo, a su frustración de la pérdida de sus 2 hijos, que había perdido su hogar y todo, que la familia trató, pero que después sabemos que las familias también llega un momento en que cuando ya ven que no tienen más herramientas, pues sueltan, porque también tienen que seguir con sus propios procesos. Entonces, en el caso de él, pasó eso. Y está joven, se le ve el empuje y todo, y vive en las calles, ¿no? ¿Y de qué se mantiene? De recoger latas, de vender cositas. Entonces, esa es una de las caracterizaciones que pudiéramos decir, caramba, en Panamá hay hasta profesionales en las calles. Así es. Y cuando pasamos en el transporte por diferentes calles de la ciudad, nos da esa sensación que las personas están ahí. También a veces pensamos cada día hay más, o quiénes son esas personas. Entonces sí hay la preocupación de una parte de la población de la ciudad de Panamá que estamos observando eso, y sabemos que también es preocupación de las personas que nos escuchan. Por eso, para comprender más, Silvia va a completar algo allí y sí, seguimos. Una idea más, y es que mirarlos como una población desprotegida y oprimida, porque la condición de calle es el resultado de circunstancias individuales y de factores sistémicos e institucionales más amplios. De las dinámicas personales de una población que puede tener problemas psicosociales, pérdida de un empleo, ruptura familiar, enfermedades crónicas, también está la falla del sistema, porque las instituciones no se articulan entre sí para dar respuesta. Así es. Sí, queremos conocer las causas. Gracias por esa descripción que nos has hecho para tener como un concepto más adecuado, más válido de las personas en situación de calle. Carlos, ustedes recientemente pues finalizaron un estudio, quizás hace un corto tiempo, pero un estudio realmente científico sobre lo que ustedes llamaron el sinhogarismo, específicamente en el territorio de la provincia y la ciudad de Panamá. ¿Cuál es la situación en Panamá de las personas en situación de calle y sin hogar? Muchas gracias, Claudia y profesora. Bueno, la situación podemos describirla, y esta investigación partiendo de una necesidad, como se mencionó anteriormente, de que no hay muchos datos o no hay evidencia que compruebe
quiénes son las personas que están en la calle, que tienen una trayectoria de vida, que han tenido una experiencia, unas vicisitudes y, como la profesora menciona, un proceso sistémico de institucionalización, que en esta investigación que se ejecutó desde el 2022 hasta el 2023, finales 23, se registró que por lo menos la gran mayoría de las personas que están en situación de calle son masculinas. Hay población femenina, pero también esta población rompe con esta investigación, se rompe con un paradigma o con un mito que se dice que las personas que están en la calle son esencialmente por temas de droga o alcohol. Entonces, lo que se buscó registrar es que este mito, o que se repite en los medios de comunicación muchas veces, que una persona está directamente condicionada, que es un factor pero no es el principal, nos deja a nosotros con la hipótesis de que el hecho de ser un país altamente desigual, con carencia hacia los servicios de la población, con deficiencias, por ejemplo, en las redes de apoyo familiar, en las redes de apoyo emocionales, ya lo mencionó la profesora, nos dice a nosotros que estas personas terminan en una u otra manera en la calle, y que en la calle existe la situación de causalidad. O sea, estar en la calle implica que puede caer en las drogas, puede caer en el alcohol, en la violencia, etcétera. Esto nos dice a nosotros que el factor principal en este caso es la desigualdad social, la carencia de redes de apoyo y la pérdida de un apoyo institucionalizado hacia las personas que tienen falencia o que tienen pocas posibilidades de hacerle frente, digamos, a la pérdida del trabajo, la muerte de un familiar, que en esta investigación retratamos o levantamos información cualitativa y cuantitativa, y cualitativa específicamente pudimos conocer muchas personas jóvenes que en ese entonces, cuando nos contaban su experiencia de vida, tenían 15 y habían perdido a la madre, no tenían papá, no tenían tíos. 15 años. Y estuvieron deambulando por las calles, terminaban durmiendo en las estaciones de zona paga. Eran personas que buscaban la manera de apoyarse. Hoy en día, en el momento que hicimos este levantamiento, tenían 19 años, 20, pero tenían anhelos. Uno le preguntaba cuál era su expectativa de vida. Muchos querían seguir estudiando, o otros querían tener por lo menos la posibilidad de tener un hogar, decían. Otros nunca habían tocado ni la droga ni el alcohol, pero habían vivido en la calle. Entonces, esta situación nos dice a nosotros que estamos desatendiendo a una población que no tiene la misma posibilidad de hacerle frente a la desigualdad social. Somos el cuarto país más desigual del mundo. Sí, pues salió ese dato de que ya no somos el sexto, sino el cuarto país más desigual del mundo. Entonces, esto nos dice que cada vez vamos a ver más personas. No tenemos un censo, porque como es una población con unas características muy diversas, porque aquí hay que tener en cuenta esto. Está la situación de las personas en situación de calle, están las personas en riesgo de calle. ¿Qué implica estas dos cosas? Existe una población que ha perdido toda la red de apoyo, todas las posibilidades de retornar a una vida normal, pagar impuestos, tener un trabajo, tener una familia, y existe la otra población que está a un pie de estar en la calle, que es una persona que tiene trabajos precarios, tienen condiciones de vida paupérrimas, una casa que puede caerse en un río, un deslave, que puede quemarse, que está en condiciones paupérrimas, que tienen una población de repente numerosa de hijos que no pueden hacerle frente, condiciones de violencia doméstica, por ejemplo. En la información que después levantamos en campo, pero que no se plasmó en investigación esta es una primera parte, hablamos con algunas mujeres que estaban en la calle porque huían de su espacio doméstico por violencia. Y al no tener un espacio donde quedarse, porque les daban un cierto tiempo, pero no podían quedarse ahí. En los albergues que existen para mujeres. Exacto. Esa es otra cosa, que no hay albergues especializados por género, como mencionaba la profesora, y no hay con las condiciones que requieren. Entonces, muchas de estas personas terminaban en la calle, no estaban vinculadas con temas de drogas, quizás tenían algunos desórdenes mentales que se podían atender en institutos de salud mental, pero no es así tan cierto que es el factor número uno, la droga y el alcohol. Hay muchas implicaciones detrás de esto. Es la desigualdad. Quisiera que nos explicaran así, ¿qué es una red de apoyo? ¿A qué nos referimos cuando hablas de red de apoyo? ¿Qué es lo que le falta a las personas que no les queda terminan en la calle? Nosotros tenemos que tener en cuenta que las redes primarias es nuestro hogar, nuestra familia, si está casada, tiene su esposo, o si tiene su madre, si tiene su familia cercana. Y está la red secundaria, que puede ser la comunidad, las instituciones, los espacios de acercamiento. Entonces,
Cuando una persona no tiene la capacidad, primero la primaria, que es que la familia le dé el apoyo, porque en algunos casos sucede, pero en la gran mayoría pierden esa capacidad de apoyo, ya sea porque su familia, su papá, su mamá está en la cárcel, o porque murieron, o porque de repente se desatendieron de ellos. Y aquí hago una acotación. Muchos de los que pude entrevistar me decían, es que mis hijos, o mis hijos más que nada, no saben que yo estoy aquí. O sea, yo me desligué de ellos hace 10 años y ahora volví por mi cuenta, porque en esta investigación retratamos que muchos vuelven a los centros a buscar ayuda, pero ese proceso entre entrar y salir de los centros. Sí, en los centros que buscan un poco de apoyo y ayuda de salirse del tema de las drogas, de la calle, no se da como un proceso de seguimiento completo. Por eso que hay una estadística que se menciona que del 2019 al 2023, y esta es una estadística que se subió de la alcaldía, 1.183 personas que han sido atendidas, solamente 60 han sido reinsertadas a la sociedad. O sea que los planes tienen falencia. Los planes y los programas tienen falencia porque no se le da seguimiento. Entonces la red de apoyo debería ser, aparte de la primaria, que es la familia, segunda la institucional. Si la institucional no tiene la capacidad de suplir la primaria, que es la familia, imposible que podamos tener un éxito con los programas que tenemos actualmente. Sí, porque puede haber personas adolescentes, ¿no? Que quizás nada más tenían a su mamá fallece y ahí entonces debería estar el Estado, ¿verdad? Como red de apoyo, pero si también falta, entonces ¿dónde queda ese adolescente? Siria, ¿por qué en la ciudad de Panamá vemos la mayor cantidad de las personas en situación de calle a diferencia de otros territorios del país? Antes de referirme a eso, quiero compartir algunas de las cosas que decía el profesor, que son muy, muy interesantes. Las familias, y lo digo en plural porque Panamá no está atendiendo las necesidades de la diversidad de las tipologías de familias que tenemos. Dentro de esta concepción que se quiere seguir como acuñando de que Panamá tiene una sola tipología de familia, hace precisamente que los programas y las acciones de intervención no sean del todo efectivas, porque en su mayoría esperan que se tenga ese núcleo, ¿no? La mamá, el papá, los hijos, pero cuando tú te encuentras con que hay una abuela, por ejemplo, cuidando a los niños, esa abuela no cuenta con el apoyo institucional que se necesita para que ella pueda sacar adelante esos niños y esas niñas. El acompañamiento, el seguimiento, Panamá no tiene eso en su estructura. Y mirándolo yo desde las intervenciones, desde trabajo social, la casa social de nosotros viene siendo el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en el Ministerio de Desarrollo Social se brinda orientación en términos generales. Pero si tú llevas un grupo o una comunidad donde tú dices, hay personas en riesgo de calle, yo no estoy muy segura de que esa concepción ya esté como asumida institucionalmente y que se tenga una postura de decir, ok, vamos a intervenir tal comunidad para que esas personas no nos terminen precisamente en las esquinas. Entonces, es muy preocupante esto porque estamos hablando de los oprimidos, de las oprimidas, pero estamos hablando de una carencia de derechos. No estamos realmente devolviéndole a la gente los derechos que tienen a ser titulares de derechos. Ajá. Entonces, por ahí van un poco mis reflexiones cuando escuchaba al profesor con las explicaciones tan certeras que nos dio. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos, como quien dice, que tomar el iceberg desde el fondo. Aquí hay que hacerlo al revés, no tenemos que irnos a la puntita que vemos, tenemos que irnos al fondo. Y al fondo está, por ejemplo, volver a hablar del tema de los derechos humanos de la gente y de los derechos que tienen que ver con el derecho al empleo, a la vivienda, al empoderamiento, pero también los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque él lo decía, hay familias numerosas en la ciudad capital, porque la gente cuando piensan de familias numerosas, y ya voy a entrar a la pregunta que me hiciste, piensan en las comarcas indígenas y piensan en los territorios rurales, y no es cierto. Aquí en la ciudad yo conozco mujeres de 30 y 35 años con 5 y 7 hijos, son madres solteras. Y no tienen, sin empleo, y no tienen,
¿cómo se llama? Las red de pensiones, apoyo. no tienen red de apoyo ni atención, ¿cómo se llama? Pensiones alimenticias. Y volviendo a la red de apoyo, cortito, las redes de apoyo nuestras, les falta solidaridad y sororidad, porque nuestras redes de apoyo, que la principal debiese ser las familias, son las que primeramente caen, y caen precisamente por la falencia de herramientas necesarias para poderse sostener en sí mismas. Por ahí va un poco mis reflexiones. Te preguntaba por qué en la ciudad de Panamá y no en otro lugar, y ahí mismo, ¿por qué razones una persona llega a vivir en la calle en Panamá? Ahí voy a contestarte la primera, porque la segunda voy a seguir sobre la investigación, porque creo que lo que el profesor decía la contesta. A ver, ¿qué pasa con la capital? Panamá es nuestra capital, la ciudad de Panamá es nuestra capital. Es casi lógico que la gente vengan donde está supuestamente el polo de desarrollo, donde se supone que el desarrollo, voy a ponerle el apellido de humano, tú lo vas a encontrar, cosa que no es verdad. Entonces, claro, aquí hay una concentración humana. Y en esa concentración humana, la ciudad de Panamá no responde a los derechos de la gente. La ciudad de Panamá no está habilitada para el boom poblacional que tiene. Yo ahora mismo no recuerdo cuántos millones que somos en la ciudad de Panamá, pero somos muchísimas personas y no tenemos, ¿cómo se le llama esto? Programas desde el Ministerio de la Vivienda para responder a esta situación. Tampoco el empleo lo responde. Entonces van surgiendo Tampoco también la salud ni la educación. Entonces, a ver, en la educación tú tienes las personas que, los niños y las niñas que no regresan y no hay seguimiento, nadie sabe qué se hicieron y para dónde se fueron. Entonces son esos niños y niñas que decía el profesor que después a los 15 años tú los encuentras en las calles. Entonces la ciudad de Panamá no es una ciudad resiliente, es una ciudad precisamente donde los derechos de las personas no se están dando. Yo sé que estamos cortas de tiempo, pero sí quisiera decir que los habitantes incluso de la ciudad de Panamá en general, no solo los de la calle, los habitantes de la ciudad de Panamá en general, ya hemos normalizado, y eso es preocupante, el ver a las personas tiradas durmiendo en la calle. Así es. Te preguntaba si pudiéramos como enumerar para que nos quede, para poder recordarlo, ¿por qué razones una persona llega a vivir en la calle en la ciudad de Panamá? Okay. Voy a recordar parte de los factores que decía el profesor Escudero. Una de esas situaciones, la condición de desempleo, la desatención de sus derechos, tanto desde su familia como a nivel institucional. Yo diría que la privación emocional también, porque muchos tienen situaciones emocionales que quisieran abordar y que no pueden. También la situación, y creo que él lo mencionaba, yo creo que lo anoté por aquí, las personas que están de riesgo de calle, que están en situación de riesgo de calle, actualmente no tienen dónde ir a solicitar orientación para poder recibir, diríamos, el beneficio de ayudas para no quedar en la calle. Muchas personas hablan de que les estamos dando las ayudas condicionadas y eso solamente es los subsidios y los estamos regalando y no trabajan y son unos flojos, porque entonces también ¿qué hacemos con estas personas? Que las estigmatizamos y las criminalizamos. También eso es importante decirlo, Claudia. Sí, que se criminaliza a las personas solo por estar en la calle cuando en realidad no conocemos cuál fue la situación que les llevó a estar en la calle. Carlos, ¿qué otros hallazgos importantes, además que la razón principal para estar en la calle es la desigualdad social, económica y cultural también que hay en Panamá? También encontraron que la mayoría son hombres. Por ejemplo, me gustaría saber, no sé si pudieron alcanzar ese dato, las edades en la que las personas pues llegan a esta situación de calle. Ok, de los que pudimos encuestar, porque como digo, es una investigación que es exploratoria, busca describir una situación y esperemos que de repente haya más interesados en abundar esta situación. Tiene muchas aristas. Nosotros encontramos que la población que fue en los albergues, que tuvimos en los albergues la posibilidad de acceder, rondaba más o menos la media de 40, 50, 60 años.
Esto nos da un índice, por lo menos nos indica que las personas han estado por lo menos el mínimo de 5 a 10 años rondando las calles, viviendo en parques, en bajo puentes. Desde hace 30 años hasta la fecha, podemos decir que la forma en que el retorno a la democracia y la reversión de muchos procesos de desarrollo en Panamá no han impactado realmente este proceso. Estas personas son ese claro ejemplo, porque también tenemos las personas que tienen la media de 22 a 41 años, que también tuvimos la posibilidad de encuestarlos, personas muy jóvenes. Había algunos que habían estado, como digo, con una situación de desamparo, donde habían perdido su casa por temas de violencia, y un chico le quemaron la casa y se tuvo que ir huyendo por tema de pandillerismo. Entonces, el momento en que tuve la oportunidad de hablar con él, me decía: yo quiero hacer una hoja de vida, no tengo hoja de vida, perdí mi cédula 3 veces, pero tampoco puedo salir del albergue a sacar mi cédula. Entonces es una situación cíclica. El chico no rondaba más de los 23 años, con mucho interés en poder hacer una vida aparte del albergue. La mayoría de los encuestados en esta muestra fue panameña, pero también encuestamos nicaragüense, peruano, ecuatoriano, cubano y argentino. Aquí yo quiero hacer una salvedad. Los datos teóricos y también la información nos dice que la migración genera un proceso también de personas en situación de calle. Durante el 2022 al 2023, que se dio el boom de las movilizaciones, que en Panamá no podían pasar por el tema de la frontera, de las protestas, pudimos ver que en calle había personas con niños vendiendo bombones, vendiendo pastillas. Esto, por un lado, mencionaban algunos de estos encuestados que querían formalizar un trabajo, querían dejar de estar en la calle, pero no lo lograron. Los que lograron quedarse hasta cierto punto tuvieron otras implicaciones. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con un argentino que estaba en uno de los albergues. El señor perdió su hogar en el tema de la pandemia. Él es actualmente, porque creo que está todavía vivo, vendedor de seguros. ¿Perdió su hogar en Argentina o aquí en Panamá? Aquí en Panamá. Él tenía ya 10 años, se dedicaba a vender seguros, y durante la pandemia, como no se podía movilizar ni podía salir, no podía generar ingresos y no podía pagar el alquiler. Quedó viviendo en las casas de los amistades, entre una y otra casa, y al final terminó en un albergue. Esta persona ni tomaba alcohol, tampoco consumía drogas, era de lo más lúcido y lo más jocoso, bastante ameno. Entonces, esta es una de tantas de las muestras. Aquí, por ejemplo, pude hablar con un nicaragüense, un peruano que sufrieron un accidente en la calle y no podían vender sus artículos. Entre otras, la información que puedo decir de los datos que caracteriza a estas personas es que, como se mencionaba anteriormente, la muestra nuestra nos dice que la gran mayoría viene de polos de crecimiento demográfico: Panamá, Colón, Chiriquí. La mayoría primero Panamá, 54%, y después Colón, con un número altísimo de personas que han estado en situación de calle y se han movilizado. Y tercer número, Chiriquí. Se han movilizado hacia la ciudad hacia de Panamá. La ciudad. Entonces, lo que nos dice a nosotros es que existe también una migración interprovincial, que puede generar hasta cierto punto situación de calle. Por ejemplo, en la teoría especializada nos podemos ver que en algunos casos la migración se puede dar también por trabajo. En este caso, en las comarcas noves, hacia las áreas limítrofes para temas de trabajo. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es una situación de desamparo, que no es necesariamente de trabajo. Vamos a ver también que las personas quedan desamparadas por sus familias. Sí, exacto. Y la falta de red de apoyo. Exacto. Carlos, me gustaría preguntarte, porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿qué situaciones puede encontrar una persona en la calle? Entre todas las personas que conversaste, ¿hay algo que puedas, digamos, ver en común, que las situaciones que encuentran las personas en la calle, que también nosotros podamos conocer para poder conocer más cómo es la vida de las personas en la calle? ¿Qué se encuentran ellos en las calles? Porque las personas que están en la calle. Bueno, lo primero que hay que desmitificar la idea de que son personas que no pueden retornar a una vida normal. La mayoría son personas que, si tú les hablas, te van a hablar, te van a conversar. Son personas que tienen una situación donde ellos mismos manifestaban, se sienten rechazadas por la sociedad, se sienten tiradas al abandono. Y hay una cuestión que podemos identificar, que quizás se puede hacer como un denominador común, es que muchas quieren tener ese abrazo amigo ya sea del Estado o de las organizaciones, para poder salir de la calle. La gran mayoría de los que con los que pude conversar me dicen que ellos saben que cometieron un error, los que están en situación de desintoxicación o de
situación de calle, pero que quieren tener la segunda oportunidad de poder reinsertarse a la sociedad. Y aquí quiero cerrar rapidito con unos datos que tengo aquí a mano. Es que la mayoría de los que me conversaron, datos estadísticos, hablaban de que la informalidad laboral podía crear más riesgo de calle. O sea, estamos hablando de que un 30% estuvo en esta situación por falta de trabajo, ruptura familiar y así sucesivamente, temas de estupefacientes. Algunos, y esto raya con un poco con lo que sabemos, algunos se fueron a la calle voluntariamente, por rebeldía. Es lo muy bajo, pero también aparece. Otros por enfermedad, falta de dinero y otros por depresión. Carlos, entonces, ¿qué cosas se puede encontrar la gente en la calle? No sé si hay violencia en la calle, las personas que están enfermedades, en la calle, ¿qué cosas encuentran ellos? Muchos decían que que violencia como tal hacia ellos venía de las personas que no estaban en su circuito. Entre ellos, la violencia más que nada era territorial, por pertenencias, por cosas que ellos tenían. Pero la otra forma en que ellos perciben gravemente. Sí, la otra forma en que ellos percibían es que, muchos tenían algunas dolencias, algunas enfermedades, pero que las superaban o iban a un hospital o iban a un albergue. Entonces ellos mismos, como indicadores de violencia, la gran mayoría dice que no sufrió violencia entre sus pares, pero sí sufría violencia de los demás. ¿Cómo hace una persona que está en la calle? No sé cuál de los dos podría tener esa información. ¿Cómo hace una persona que vive en la calle para comer, para dormir, para asearse? A eso quiero hacer un comentario sobre lo de la salud. El Hospital Santo Tomás atiende a las personas que están en la calle cuando llegan con estas situaciones de heridas, porque ellos pelean, como decía el profesor, por su territorio. Y hay algunos incluso que pelean hasta en grupos. Entonces, en el Hospital Santo Tomás los atienden, pero les atienden las heridas y luego ellos se van, o les atienden alguna dolencia. El asunto es que no tienen acceso a medicamentos. Claro. No tienen acceso a seguimiento. Y no hay seguimiento. Y no hay seguimiento. Y si van a los centros de salud, aunque no les cobran, pero cuando les entregan la receta, ¿cómo? ¿Dónde? Entonces, exacto. Esa es otra falencia que hay en el sistema. Entonces su salud no se recupera exacto. totalmente. Mira, ¿Qué te decían ellos para cómo consiguen la comida? Quiero acotar un poquito más de esto. Ellos, si ustedes han visto en Cabo Verde, y en la parte que está detrás de la molería, ellos han recreado toda una especie de vivienda, donde ustedes ven que están jugando dominó, baraja, o sea, entre sus pares, la violencia como tal se mantiene, se apoyan, o sea, se crean una especie de nicho. Hay una red de apoyo entre ellos. Sí. Pero, ¿cómo consiguen la comida? Muchos reciben ayuda de organizaciones, van a albergues que tienen... Pero eso no es todos los días. No todos los días. ¿Será que hay días que no comen o cómo hacen? Otros lo que hacen es que por lo menos venden al por menor cositas. Por lo menos yo tuve la oportunidad de hablar con uno de Boca del Toro que estaba comiendo precisamente con un gato al lado. Y estaba conversando con él y me estaba contando que él para comer tiene que de repente vende chucherías, cosas en la calle. Eso lo hace a duras penas porque a veces tiene que cuidar todo eso. Latas, botellas. Sí, recogen lata, botellas. La ropa también se la dan a algunos centros. Le recogen la basura a la gente también, les hacen como mandaditos. Y así pueden sobrevivir. Hacen de bien cuidado en algunos espacios. Silvia, ¿qué derechos tiene una persona que vive en la calle para que nuestra audiencia lo conozca? ¿Qué derechos humanos fundamentales tienen? Fíjate que ni siquiera los voy a contar, porque tienen todos los derechos. Es que ese es el punto. Tienen el derecho a la vivienda, al empleo, a la salud, a la educación, todos los derechos porque son humanas y humanos. El asunto es que nosotros los hemos deshumanizado pensando que porque son personas que están en calle ya perdieron sus derechos. Todo lo contrario. Por la carencia de los derechos es que están en la calle. ¿Qué posibilidades tiene una persona de salir de esta situación? ¿Cómo puede hacerlo? A nivel personal, como decía el profesor hace un momento, hay formas de intervención, pero yo también pienso que a nivel de las políticas públicas del país hay que hacer algunos ajustes. Panamá es signatario de muchos compromisos internacionales, pero en la práctica nosotros no los intervenimos, no los ponemos en práctica en las comunidades. Entonces, cuando se habla de erradicar la pobreza, que tiene que ver con los ODS, con el compromiso 2030, que es el ODS 1, ahí debiese de estar consignadas las personas de calle, pero no lo están. También está el 11, que tiene que ver, si mal no recuerdo, con comunidades inclusivas, incluso con ciudades resilientes y sustentables.
y eso no está considerado tampoco de las personas en calle. Cuando se habla de hacer una reorganización de la ciudad, no se piensa en las personas que están en la calle. Sí, tenemos que prestar mucha atención cuando se hacen, se dan esos mensajes de algunas autoridades cuando dicen vamos a acabar con las personas en la calle, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Y saber que todas las personas tienen derechos y que no puedes simplemente sacarlas porque no son objetos. Cada historia, como decía el profesor en el estudio, es distinto. Exacto. No Ahora, todos están por los mismos motivos. Ahora ya en la parte final del programa, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del Estado con las personas que están en situación de calle? Mira, Claudia, hay un proyecto de ley que se presentó en 2021, lo presentó Gabriel Silva, y el proyecto de ley se llama que crea el programa de atención integral para personas en situación de calle. Eso fue rechazado y se adjuntó a un proyecto nuevo que se llama, no tiene fecha, desde 2024, 23-24, que es el 929, que se llama el Plan Nacional Integral de Rehabilitación y Resocialización para Personas en Situación de Calle, que fue el que absorbió el 645. Este proyecto de ley, desde el de enero, que se presentó el primer debate y pasó a segundo debate, no ha avanzado, o sea, quedó congelado, y estas son cosas que nos dicen a nosotros que se necesita realmente presentar políticas públicas y avanzar en estos temas y en estas materias de legalización. Pero independientemente, ojalá esa ley se apruebe, pero independientemente de que esa ley o no se apruebe, o sea, en la Constitución está que todas las personas en el territorio nacional tienen derechos fundamentales. Entonces, para comprender cuál es el papel que debería jugar el Estado y que no está jugando de manera práctica, tú hablabas de una población en riesgo de estar en calle, entonces ahí debería haber una institucionalidad conocida, que sea conocida por toda la sociedad, donde se pueda acudir para evitar que las personas pues lleguen a vivir en la calle, y también que pueda atender, porque ahora ¿quién atiende a las personas que están en la calle? Son los albergues, ¿no? Como el albergue San Juan Pablo II y otros que ustedes conocen, pero que bueno, ya no tenemos tiempo de mencionar. Son los albergues, es la sociedad civil, muchas las iglesias, pero no se ve la presencia fuerte del Estado. Ahora quisiera de manera concreta saber cuál es el deber del Estado para que podamos exigirlo. La anterior alcaldía le quitó los presupuestos a todas estas organizaciones. Y ellos tuvieron que comenzar a trabajar con las uñas. Entonces, no podemos hacer ese ejercicio donde por un lado la alcaldía se desentiende del apoyo que tiene que implementar, y por otro lado exigirle a la ciudad que tenga por lo menos un espacio condicionado, si la alcaldía y la institución y el Estado no hace su rol. Ahora, algo importante, los albergues tienen que ser fortalecidos y apoyados, yo estoy totalmente de acuerdo, pero siguen siendo paliativos. Tenemos que hacer acciones de promoción y prevención en las comunidades para que la gente no se nos vaya a la calle, para que la gente tenga respuesta a sus diferentes situaciones, ya sea trabajo, situaciones de salud mental, cualquier tipo de otro condicionamiento, y principalmente tener estudios profundos que nos digan cómo está la situación del país en cuanto a las personas de calle. Ya tenemos algunos estudios como el esfuerzo que hizo el profesor, pero se tienen que continuar para conocer la real situación y poderla abordar. Así es, debería ser unas instituciones que se fortalezcan más, porque tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, pero el Ministerio de Desarrollo Social tiene muchas responsabilidades, muchas actividades, o sea, abarca toda la parte social, pero por ejemplo cuando en una comunidad alguien conoce que hay un adolescente, por ejemplo, que quizás perdió a la mamá, pues que está en riesgo, bueno, ¿a dónde acudir? Es muy difícil, a veces no se encuentra, entonces sí, se necesita, y como ciudadanía pues lo esperamos, lo debemos exigir, que haya una institucionalidad donde acudir para prevenir que las personas lleguen a vivir en la calle, o también una persona que está en una situación de salud mental, que pueda encontrar ese apoyo no solo en salud, sino también psicológico, emocional, espiritual. Las personas que decíamos están en la calle, ¿cómo pueden salir? Usted decía que hay un joven de 23 años que ni siquiera tiene cédula. Entonces, debería haber ese apoyo de parte del Estado para apoyar a toda esa juventud, a esa población. Ahora, ¿cuál es el llamado que le podemos hacer a las comunidades para contribuir en que se cumplan los derechos de las personas que están en situación de calle, que es nuestra audiencia, las comunidades? A mí, mi preocupación es que le devolvemos una responsabilidad a las comunidades que no pueden por sí solas hacerlo. Necesitamos la presencia del Estado. El Estado es el garante de los derechos humanos de todas las personas en igualdad de condiciones.
Por lo tanto, necesitamos que el Estado, en conjunto con las comunidades, busquemos la respuesta. Entonces también la tarea de las comunidades es exigir que el Claro Estado que sí, cumpla, sí. que destine Exacto. los presupuestos, que cree y dé a conocer los Que proyectos. si tenemos legislaciones como esa iniciativa, impulsarlas para que se desarrollen y que le pongan presupuesto. Así es. Carlos, ¿cuál es el mensaje para las instituciones del Estado y para las comunidades para transformar esta situación? Porque lo que quisiéramos es que nadie llegue a vivir en la calle en Panamá. Ok, en primera instancia, siguiendo lo que mencionó la profesora, que las comunidades sean garantes y velen por lo menos que estas políticas públicas sean implementadas, que se le dé seguimiento, que si en las comunidades tienen algún caso que sea identificable, que también se eleve a un nivel estatal, para que no queden en desamparo. Para eso son las redes de apoyo. Las redes de apoyo no pasan solamente por redes familiares, sino que también crece el nicho de las redes del tejido social. Las comunidades tienen el primer rol inmediato, que ellos saben qué está pasando en una comunidad, pueden ver, visualizar y pueden comunicar. Entonces creo que este es el factor primordial, que no dejemos a un vecino o una vecina que de repente sufre una situación en riesgo, que hay una situación de crisis familiar, que eso quede así, porque nosotros somos parte de esa comunidad, somos parte de ese tejido social, de esa red. Eso creo que en primera instancia. En segunda instancia, que el Estado asuma el papel que tiene que, como garante, que tiene que ejercer. Y Sí. como administrador de la Exacto, riqueza de la que hay en riqueza el del país. Así es. Exacto. Así es. Bueno, me parece que hemos aprendido mucho sobre este tema, sobre esta población, que son hermanos, que son hermanas nuestras, que por diferentes razones pues se encuentran en una situación de calle. Hemos conocido después de la investigación que realizó el equipo en el que formó parte Carlos Escudero, sociólogo, investigador, que la desigualdad que impera en Panamá es el factor común de que haya personas en situación de calle en Panamá que están por años, algunas por muchos años, otros por menos tiempo, pero otras de manera ya parece permanente y incluso fallecen pues en las calles de la ciudad de Panamá, ¿verdad? Un país que tiene un alto nivel económico en comparación con otros países, y que el desempleo, la falta de oportunidades, ¿verdad? Pero sobre todo la carencia de redes de apoyo. No todas las personas cuentan con una familia que le apoyen, y ahí entonces debería estar la comunidad, pero sobre todo el Estado, con opciones para que las personas puedan ejercer sus derechos en la sociedad, hacer sus familias y pues no estar en esta situación de injusticia, de precariedad, pues donde la dignidad humana pues se ve gravemente afectada en las calles de nuestro país, de nuestras comunidades en Panamá. También que hay mujeres pues que están en esta situación, que por situaciones de violencia de género, violencia doméstica, terminan pues en situación de calle sin poderse reincorporar nuevamente a la vida en sociedad con el cumplimiento de sus derechos. Bueno, con esto hemos cerrado. Quiero agradecerles para que se despidan, agradecerles su participación aquí para ayudarnos a conocer más este Gracias tema. a ti y al espacio de Radio Hogar también. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y quiero invitarlos a que consulten la página de la revista Pensamiento Crítico de la USMA, que ahí van a encontrar la información de esta investigación y otras más. Así es, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Recuerden que si tienen preguntas, comentarios, pueden escribirnos al perfil en las redes sociales de la Comisión de Justicia y Paz Panamá y de CAS Panamá. Recordemos que la Escuela de Organización Comunitaria es un proyecto formativo, educativo de la Comisión de Justicia y Paz, dirigido a las comunidades de todo el país, gracias al apoyo de Radio Hogar y de la Fundación Konrad Adenauer CAS. Les esperamos en la retransmisión a las 7 de la noche y el próximo martes a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.